Oigan, párenle a lo que están haciendo. Párenle ahorita mismo porque lo que les voy a contar en los próximos minutos es de esas historias que cuando la escuchas completa te quedas mirando la pared preguntándote cómo rayos llegamos hasta aquí y por qué nadie te lo estaba contando con esta claridad. Porque lo que acaba de pasar entre México, América Latina y Donald Trump no es un titular más de los que aparecen en tu teléfono y desaparecen antes de que termines el café. Es un cambio de era. Es el momento en que el mapa del poder en este hemisferio giró en una dirección que nadie en Washington esperaba y que nadie en Washington sabe todavía cómo procesar. Y yo sé que eso suena fuerte, lo sé, pero cuando terminen de escuchar lo que viene, cuando tengan el cuadro completo, cuando entiendan no solo lo que pasó, sino por qué pasó y quién lo diseñó y cómo lo ejecutó, van a entender por qué les digo que hoy el mundo amaneció diferente, no de manera retórica, de manera literal y verificable. Empecemos con la amenaza, porque para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, necesitan entender primero el nivel de agresión con el que Trump abrió esta partida. Porque Donald Trump no llegó a este conflicto con México con una política comercial elaborada en despachos de economistas con doctorados en Harvard. Llegó con lo que siempre lleva, el instinto del empresario de bienes raíces que cree que toda negociación empieza con una amenaza máxima para ver hasta dónde cede el otro lado. Amenaza primero, negocia después, y el que parpadee primero firma en las condiciones del que amenazó. Esa es la fórmula. La ha usado en Atlantic City, la ha usado en Nueva York, la intentó usar con México, y aquí es donde la historia se pone interesante. Un arancel del 50% sobre todos los productos mexicanos. Así, sin matices, sin excepciones sectoriales, sin consideración por las cadenas de suministro que ambos países construyeron durante 30 años de integración económica. 50% sobre 500,000 millones de dólares anuales en exportaciones mexicanas a Estados Unidos. El número es tan grande que cuesta procesarlo. Para que lo dimensionen, ese nivel de arancel habría encarecido inmediatamente los automóviles que se ensamblan en México para venderse en Estados Unidos. Habría golpeado las exportaciones agrícolas que alimentan literalmente los supermercados del sur de Estados Unidos. Habría interrumpido las cadenas de producción de semiconductores, de electrónicos, de componentes aeroespaciales, de todo lo que se produce en las maquiladoras del norte de México para terminar como producto terminado en los anaqueles americanos. Washington calculó que el dolor económico de esa amenaza sería tan insoportable para México que la respuesta vendría sola. Una llamada, una reunión discreta, concesiones, comunicado conjunto anunciando que todo estaba resuelto. El mismo guión de siempre. El mismo que se había ejecutado en versiones anteriores con distintos protagonistas y distintos temas. Trump esperaba ese guión. Sus asesores se lo prometieron. Se equivocaron de manera que todavía están tratando de procesar, porque en el Palacio Nacional no encontraron al político de siempre. No encontraron al funcionario que pone la estabilidad de la relación bilateral por encima de cualquier principio. No encontraron a alguien que calcule primero cuánto puede ceder sin que se le note demasiado. Encontraron a una presidenta que tiene formación de científica. Y los científicos, cuando enfrentan un problema, no reaccionan de manera emocional. Analizan las variables, mapean las opciones y ejecutan la solución más eficiente. Suscríbanse ahorita y activen la campana porque lo que viene es la parte de esta historia que los medios mexicanos no están contando con la profundidad que merece. Y si ya están suscritos, denle like porque le dicen al algoritmo que este tipo de análisis importa. Lo que hizo Sheinbaum mientras Trump gritaba en sus redes no fue improvisado. No fue una reacción defensiva de un gobierno sorprendido por la agresividad de Washington. Fue la ejecución de una estrategia que llevaba meses construyéndose en silencio, en cancillerías, en conversaciones diplomáticas, que no aparecen en las agendas públicas, en llamadas que no tienen comunicado de prensa.
La estrategia tenía una premisa central tan simple que es casi elegante. Si Trump quiere usar el peso económico de Estados Unidos como arma, ¿México no va a pelear esa batalla solo? Nadie gana esa pelea solo. La respuesta no puede ser bilateral. Tiene que ser multilateral. Y aquí es donde la historia de lo que Sheinbaum construyó en estos meses se vuelve la parte más importante de todo el relato. Porque durante décadas, América Latina respondió a las presiones de Washington de manera fragmentada. Cada país negociando en su esquina. Cada gobierno calculando cuánto podía resistir antes de que el costo fuera mayor que la concesión. Y esa fragmentación era exactamente lo que le daba a Estados Unidos su ventaja más poderosa en cualquier negociación con la región. Divide y vencerás. No necesitas derrotar a un continente si puedes aislar a cada país y negociar con él individualmente. La propuesta mexicana fue exactamente lo contrario de esa lógica. La propuesta fue coordinación, bloque. Un mecanismo donde la presión económica contra cualquier miembro se convierte automáticamente en un problema para todos los demás, donde Trump no está amenazando a México, sino amenazando a un mercado de 600 millones de personas que además tiene la capacidad de reorientar sus flujos comerciales hacia China y la Unión Europea si las condiciones con Washington se vuelven insostenibles. Brasil entendió la propuesta, Colombia la entendió. Argentina, Chile, Perú, toda la región centroamericana y caribeña. 20 naciones que históricamente habían respondido por separado, esta vez decidieron responder juntas. Y ese bloque de respuesta coordinada, esa red de solidaridad económica que México tejió en las sombras mientras Trump hacía declaraciones en sus redes, es el movimiento que nadie en Washington vio venir y que cambió completamente el cálculo de costos y beneficios de la amenaza arancelaria. Porque de repente Trump no estaba amenazando a México con aranceles del 50%. Estaba amenazando con desencadenar un conflicto comercial simultáneo con 20 naciones que representan un mercado de 600 millones de personas. Y ese conflicto tendría represalias coordinadas, aranceles en espejo, reorientación de importaciones estratégicas hacia otros proveedores. Una señal política y económica que cualquier empresa americana que exporta a la región, que cualquier agroindustria, que cualquier sector manufacturero que depende de la integración con América Latina, iba a leer de manera inmediata y dolorosa. El chantaje diseñado para arrodillar a México terminó siendo el mecanismo que unió a un continente entero en su contra. Y eso, señores, eso es lo que se llama un error de cálculo catastrófico. Espérense porque ahora viene la reacción internacional. Y cuando la escuchen van a entender por qué digo que hoy el tablero geopolítico cambió. La presión coordinada del bloque latinoamericano llevó el conflicto a escenarios internacionales que la administración Trump no había contemplado en su estrategia. La Organización Mundial del Comercio, el organismo que arbitra disputas comerciales internacionales y al que el propio Estados Unidos pertenece y cuyas reglas el propio Estados Unidos contribuyó a escribir, activó sus mecanismos de revisión sobre las medidas arancelarias unilaterales de Washington. Y cuando la OMC se pronuncia sobre la legalidad de un arancel, no está haciendo una declaración de buenas intenciones. Está creando el marco jurídico que otros países pueden usar para tomar represalias legítimas, no como agresores, como partes que responden a una violación documentada de los acuerdos que todos firmaron. Y en el contexto multilateral más amplio, los pronunciamientos de organismos internacionales empezaron a construir un consenso que aisló la posición de Washington de manera progresiva y visible. La coerción económica como instrumento de presión política viola principios del derecho internacional, que el propio Estados Unidos promovió en el orden multilateral de posguerra. El sistema de reglas que Washington construyó para organizar el comercio global después de la Segunda Guerra Mundial se está volviendo en contra de Washington cuando Washington decide ignorarlo según le conviene. Y aquí es donde la historia da el giro que menos anticipó la Casa Blanca.
porque Canadá, el otro socio del TEMEC, el tratado que regula el comercio de América del Norte y que Trump mismo negoció en su primer mandato como uno de sus grandes logros, decidió que no podía quedarse callado, que el silencio ante la coerción económica de su socio comercial más grande contra su otro socio comercial no era una opción políticamente sostenible. Y salió a decirlo. Piensen en la dimensión de eso. Dentro del propio TMEC, dentro del bloque que se supone debe ser el espacio de cooperación más íntima de Estados Unidos, uno de los socios estaba siendo presionado de manera coercitiva por otro y el tercero se negó a ser cómplice y dijo que no. Eso no había pasado en la historia reciente de las relaciones comerciales norteamericanas. Y la imagen que proyecta al mundo, la imagen de Estados Unidos completamente aislado dentro de su propio bloque comercial más cercano, es la que más resuena en las capitales de todo el planeta. Pero lo que hizo China cuando vio la apertura que Trump estaba creando, eso sí que es la parte de esta historia que ningún análisis de los medios convencionales está dimensionando correctamente. Porque Pekín lleva años esperando exactamente este tipo de momento en América Latina. La región es el último gran mercado donde China no tiene todavía la posición dominante que tiene en África, en Asia Central, en partes de Europa del Este. Y la razón por la que no la tiene es simple: la proximidad geográfica, la inercia histórica, los acuerdos preferenciales acumulados durante décadas le daban a Estados Unidos una ventaja de acceso que China difícilmente podía superar en condiciones normales. Pero Trump acaba de crear condiciones que están muy lejos de ser normales, porque cuando amenazas con un arancel del 50% a un país que exporta 500,000 millones de dólares anuales a tu mercado, no solo lo dañas a él, le estás mostrando a toda empresa, a todo gobierno, a todo actor económico que hace negocios contigo, que ese acceso puede desaparecer de un tuit a las 3 de la mañana. Y esa incertidumbre, ese nivel de imprevisibilidad, es incompatible con la planificación de inversiones a largo plazo que cualquier decisión económica seria requiere. China no tiene ese problema. La política exterior de Pekín no cambia de un ciclo electoral a otro. Los contratos que China firma duran décadas porque la estabilidad es exactamente el producto que vende en sus relaciones con países que están hartos de la volatilidad del socio americano. Y en este momento, mientras Washington envía señales de inestabilidad que sacuden los mercados y erosionan la confianza, Pekín está enviando exactamente lo contrario: certeza, disponibilidad, contratos listos para firmar. El resultado es que las conversaciones que llevaban años siendo teóricas en América Latina, las que hablaban de diversificar la dependencia comercial respecto a Washington, de no tener todos los huevos en la misma canasta americana, se convirtieron en conversaciones urgentes y prácticas. Y China está ahí, con los brazos abiertos, con las líneas de crédito disponibles, con la infraestructura logística construida en la última década, específicamente para competir con el modelo americano en mercados emergentes. Trump quería reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio. Lo que logró fue crear el argumento perfecto para que su mayor rival geopolítico se instalara de manera masiva y duradera justo en el mercado que Washington considera su zona de influencia natural. Dale like ahorita si ya están viendo el tamaño del error que cometió Trump y suscríbanse porque ahora viene la parte que nadie está contando, la de adentro de México. Porque la victoria diplomática de Sheinbaum en el plano internacional no resuelve automáticamente las tensiones internas que esta crisis aceleró. Y esas tensiones son reales, son profundas y van a definir el segundo año de su gobierno de maneras que todavía no están completamente claras. Hay un sector del empresariado mexicano cuya historia de negocios completa está construida sobre la premisa de la integración con Estados Unidos. Empresas que se construyeron para exportar al norte, cadenas de suministro diseñadas específicamente para alimentar la industria americana, fortunas enteras que dependen de que la frontera esté abierta y de que las reglas comerciales sean predecibles. Para ese sector,
La confrontación de Sheinbaum con Washington no es un acto de soberanía, es una amenaza existencial a su modelo de negocio. Y ese sector salió a decirlo, no con la cara descubierta en todos los casos, pero a través de cámaras empresariales, a través de declaraciones de organizaciones del sector privado, a través de filtraciones a medios que históricamente han representado los intereses del gran capital frente a los gobiernos. El mensaje fue claro. México no puede permitirse una guerra comercial con Estados Unidos. Los costos son demasiado altos. El gobierno debe buscar un acuerdo antes de que el daño sea irreversible. Lo que ese sector no calculó, lo que sigue sin entender, es que el país que tiene enfrente ya no responde a la misma lógica de siempre, porque la audiencia que escuchó esas declaraciones de rendición preventiva no las recibió como pragmatismo de gente que conoce los números. Las recibió como lo que son, la voz de una élite que pone sus ganancias por encima de la dignidad de una nación. Y esa lectura, en el México de 2026, tiene consecuencias políticas que ningún comunicado de prensa puede revertir. Sheinbaum no está ignorando las preocupaciones del sector privado, las está escuchando, pero no les está dando el poder de veto que esperan. Y esa diferencia entre escuchar y obedecer es exactamente lo que define si un gobierno gobierna o si es gobernado por quienes tienen dinero para presionarlo. La segunda tensión interna que esta crisis destapó es más profunda y más difícil de resolver. Tiene que ver con algo que lleva décadas instalado en la psicología política de una parte importante de la clase dirigente mexicana. La idea de que la soberanía plena es un lujo que México no puede permitirse, que el pragmatismo real consiste en mantener la mejor relación posible con Washington a cualquier precio, que la firmeza es retórica para consumo popular, pero que en la práctica siempre se termina cediendo. Esa mentalidad no desaparece porque una presidenta decide ignorarla. Está arraigada en décadas de experiencia histórica donde México cedió repetidamente y sobrevivió. Y los que la tienen, los que creen genuinamente que la confrontación con Estados Unidos siempre termina mal para México, están mirando lo que está pasando con una mezcla de miedo e incredulidad, esperando el momento en que la realidad los valide, esperando la llamada de la Casa Blanca que no llega, esperando la crisis que finalmente fuerce a Sheinbaum a negociar en los términos de Washington. Ese momento todavía no llegó. Y mientras no llegue, Sheinbaum está construyendo un precedente que tiene implicaciones que van mucho más allá de este conflicto específico. Está demostrando, dato por dato y movimiento por movimiento, que la firmeza y el pragmatismo no son contradictorios. Que un país de 130 millones de personas con la economía número 15 del mundo tiene opciones reales si las sabe identificar y usar. Que la narrativa de la dependencia inevitable con Washington es exactamente eso, una narrativa, no una ley de la naturaleza. Y ese es el cambio más importante de todo lo que está ocurriendo. No el conflicto arancelario en sí, no los pronunciamientos internacionales. El cambio más importante es el que está ocurriendo en la manera en que México se ve a sí mismo como actor en el mundo. Y eso sí que es histórico. Ahora llegamos a la pregunta que todos están haciendo y que los próximos meses van a responder. ¿Qué hace Trump ahora? Porque el presidente de Estados Unidos está atrapado en una posición que se vuelve más incómoda cada día que pasa sin resolución. Tiene la presión de sus propios aliados económicos que dependen del comercio con México y con toda América Latina. Tiene la presión de una comunidad internacional que ve en sus movimientos la violación del sistema de reglas que el propio Estados Unidos construyó. Tiene la presión de los mercados que leen la incertidumbre comercial como señal de riesgo y la trasladan inmediatamente a volatilidad que sienten todos los americanos en sus carteras de inversión y en sus planes de retiro. Todo ese conjunto de presiones empuja en la misma dirección, hacia atrás, hacia alguna
alguna fórmula de desescalamiento que permita a Trump presentar una retirada estratégica como una victoria táctica. Eso es lo que hacen los negociadores cuando se quedan sin argumento sólido. Buscan la salida que les permita reencuadrar la derrota. Trump es, hay que reconocérselo, excepcionalmente hábil en esa técnica. Pero encontrar esa salida en este momento específico no es sencillo, porque México no está pidiendo concesiones extraordinarias, está pidiendo el cumplimiento de los acuerdos que ambos países firmaron, el respeto a las reglas del comercio internacional que ambos países acordaron seguir, el trato entre naciones soberanas que cualquier relación bilateral del siglo XXI debería tener como punto de partida mínimo. Y el hecho de que eso, que debería ser el piso de cualquier negociación, tenga que ganarse mediante una batalla diplomática de estas proporciones dice todo lo que hay que decir sobre cuál es el problema real en esta relación. Lo que vivimos en estas últimas semanas es el primer acto de una historia que tiene muchos capítulos por delante. El bloque de coordinación latinoamericana que Sheinbaum construyó tiene que demostrar ahora que funciona bajo presión sostenida, no solo bajo la primera amenaza. Los mecanismos de la OMC tienen que avanzar con la velocidad suficiente para crear consecuencias jurídicas reales para las medidas arancelarias de Washington. Y China tiene que convertir las conversaciones diplomáticas de estos días en contratos concretos que representen una alternativa real y no solo una amenaza táctica. Son muchas piezas en movimiento, muchas variables que pueden cambiar. Y Fractura MX va a estar aquí siguiendo cada movimiento con el nivel de detalle y la honestidad que merecen. Trump construyó una trampa para México y terminó cayendo en ella solo. Esa es la historia de esta semana. La historia de las próximas semanas va a decidir si esa trampa lo contiene o si encuentra la salida que sus asesores ya están buscando con desesperación. Lo que sí es irreversible es lo que ocurrió en el tablero geopolítico. América Latina coordinó, el mundo respondió, China avanzó y México demostró que tiene la capacidad de leer el tablero completo cuando Washington solo ve el siguiente movimiento. Si este análisis les abrió los ojos, denle like ahorita, suscríbanse y activen la campana, porque esta historia no terminó y cuando llegue el siguiente capítulo van a querer estar aquí para escucharlo completo. Y díganme en los comentarios, ¿creen que Trump retrocede o escala? ¿Y creen que el bloque latinoamericano tiene la disciplina para mantenerse unido cuando la presión de verdad llegue? El debate está abierto. Los leo a todos.